En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Muy seria debía de ser la cosa, muy importante, para que el Señor, que acababa de decir que Pedro era su sucesor, su vicario en la tierra, le comparara, le llamara Satanás. Apártate de mí, Satanás, que me hace tropezar. Muy importante tenía que ser el tema. Tan importante que es lo esencial de nuestra fe. Nosotros proclamamos que Cristo es nuestro Salvador. Y que Cristo nos salva, por supuesto, de muchas maneras. Nos salva cuando enseña, la verdad que nos enseña. Cristo nos salva con su comportamiento, cuando no solamente su doctrina, sino su hacer. Por ejemplo, cómo evita que maten a aquella mujer adúltera, pero no justifica el adulterio. Pero Cristo nos salva sobre todo muriendo en la cruz. Es nuestro Salvador por su sangre derramada. Esta es la esencia de nuestra fe. Y es esa sangre derramada, certificada después por parte de Dios como salvadora con la resurrección, la que nos salva. Por eso estamos hablando, está Jesús hablando con San Pedro, está hablando con nosotros de lo esencial. El valor de la cruz, el valor del sufrimiento. Y dice el Señor, reprocha a San Pedro que no piense como Dios, que piense como los hombres. Eso es lo que le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Y en la conversación que sigue añade cosas tan tremendas como esta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá hacer para recobrarla? O dicho de otra forma, ¿de qué sirve que tengas honores, títulos, que te hagan reverencias si tú no estás haciendo lo que Dios quiere? ¿De qué sirve? ¿Qué precio estás pagando? El precio de tu conciencia. ¿Qué precio estás pagando para conseguir esos honores y dignidades? Eso es algo que cada uno, sobre todo los que tienen los honores y dignidades, tendría que pensárselo. Aquí el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros: ¿cómo actúas tú cuando tienes un problema? O una variedad de problemas, que son los problemas de la vida. ¿Cómo actúas tú? ¿Te consideras como el mundo te considera un desgraciado? ¿Te consideras un inútil porque eres enfermo? ¿Te consideras un inútil porque eres anciano? ¿Te consideras un inútil porque no has triunfado en tu carrera, en tu profesión? Hay otros que ganan más o hay otros que brillan más. ¿Te consideras un inútil porque no eres entendido, eres criticado, eres perseguido? Estás teniendo la visión de los hombres, no la visión de Dios. San Francisco de Asís, que de esto sabía un poquito, decía: el hombre es lo que es ante Dios y no más. Y él, que fue un gran santo, que atraía a las multitudes por su santidad, no tanto por su elocuencia, como después haría más tarde San Antonio de Padua, él, que hacía tantos milagros, algunos tan espectaculares como la conversión de un lobo en un manso perrito, él, sin embargo, nos deja el ejemplo supremo de su vida cuando, retirado en aquellas cuevas del monte Auvernia,
le dice a nuestro Señor: quiero amar como tú y sufrir como tú. Quiero sufrir como tú. Porque San Francisco sabe lo que ha dicho Jesús: dichosos vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros, porque ya habréis recibido vuestro premio en la tierra. San Francisco sabe el valor del sufrimiento. Y sabe que en la poca vida que le quedaba, porque ya estaba en ese momento muy enfermo, tenía que ofrecer, aceptando la imitación de Cristo crucificado, tenía que ofrecer el mayor ejemplo que podía ofrecer a los hombres. En ese momento el Señor se le aparece como la cruz con las alas del serafín y le pone en su cuerpo las llagas que llevó ya el resto de su vida, que llevaba ya previamente en su alma por todo el sufrimiento que estaba pasando. Es el ejemplo que nos da. Y nosotros consideramos que cuando sufrimos, repito, enfermedad, problemas económicos, la familia, las críticas, consideramos que cuando sufrimos eso no vale para nada. Esa es la visión de los hombres. Al contrario, cuando sufres, cuando tienes un problema, estás imitando a Cristo crucificado, y es el mejor tesoro que tú puedes ofrecer a los tuyos, a los que te rodean. ¿Cómo sufrió? ¿Cómo afrontó los problemas de la vida mi papá? ¿Cómo afrontó los problemas de la vida mi mamá? ¿Cómo afrontaron los problemas de la vida los que nos han precedido? Si ellos nos han dejado el ejemplo de una persona entera, fiel a Cristo, que delante del sufrimiento y en plena cruz no se rinde, no maldice, no pierde la paz, no se desespera, que mantiene esa paz porque está unido al Señor y que sabe afrontar todas esas situaciones difíciles confiando en Dios, ese ejemplo es el que nos sirve. Creo que todos nosotros tenemos, afortunadamente, muy buenos ejemplos en nuestras familias de cómo los nuestros supieron sufrir unidos a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar a los demás. Es el mayor tesoro. Es decir, si una persona es famosa por su elocuencia, o es famosa por su eficacia, o es famosa por sus buenas y magníficas capacidades, pero cuando le llega la hora del sufrimiento, esa persona se viene abajo. O para evitar el sufrimiento, esa persona huye con la muerte, por ejemplo la eutanasia, huye matando, por ejemplo el aborto, o huye renunciando a defender sus ideas para no ser criticado. ¿Qué ejemplo nos da? El ejemplo que nos han dejado nuestros mayores es el ejemplo de aquellos que han sabido aceptar la cruz, unidos a Cristo y por amor a Cristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar. Por eso, la cruz es un tesoro. Tienes un problema, repito, esa amplia paleta de problemas que hay en la vida, ¿verdad? La enfermedad, la crisis familiar, la crítica. Tienes un problema, tienes un tesoro. Muchas veces os preguntáis, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo practique? Se ha alejado de la iglesia. Enséñale cómo sufre un cristiano. Enséñale cómo sufre un católico. Que sufre, que tenemos problemas, que lloramos, pero estamos con Cristo. Que somos capaces de ser fieles a nuestra conciencia porque estamos con Cristo. Que nos golpean, pero que no nos rendimos porque estamos con Cristo. Nosotros somos un pueblo muy especial. Es un pueblo que tiene como su primer héroe no solo literario, sino histórico, aunque esté envuelto en el mito y en la leyenda, pero histórico al fin. Es un pueblo que tiene como primer héroe al Cid Campeador, que era un personaje fiel y que por fidelidad aguantó incluso el destierro. Y es un pueblo que cree en el Quijote, nuestro segundo héroe, que fue alguien que siempre luchó por las causas perdidas. Es decir, es un pueblo que sabe sufrir. Y es un pueblo que sabe sufrir porque está unido a Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar al mundo, que sabemos sufrir, que sabemos encajar los golpes, que no nos rendimos ante las adversidades y que con Cristo, igual que sufrimos con Él, resucitaremos con Él. Démosle gracias a Dios. Repito, que no nos llame el Señor nunca Satanás. Cuando huimos de la cruz, estamos huyendo de Cristo crucificado que está en la cruz. Cuando huimos de la cruz, estamos perdiendo la oportunidad de dejar a los que nos contemplan el mejor de los ejemplos a seguir. Que así sea.